Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro ayudador en esta mañana. Necesitamos depender de ti y que tu palabra traiga la instrucción, la confrontación, la guía necesaria que nuestra alma necesita, Señor. A veces, Señor, ni siquiera sabemos la necesidad en que estamos, pero el Espíritu Santo conoce nuestra necesidad y sabemos que ha inspirado tu palabra para dar a esa necesidad, Señor, espiritual que tengamos. Muchos, Señor, hemos llegado acá y quizá tenemos esa necesidad de ser afirmados en tu palabra, consolados, alentados, confrontados, Señor, y guiados al arrepentimiento también. Padre, que podamos tener esa expectativa de cómo tú obras y cómo tú traes tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 25. Estamos viendo, como decía Johnny, en el mes de la familia, y la base de la familia es el matrimonio. Y si hay una institución creada por Dios que está bajo ataque en este tiempo de manera constante, además de la iglesia, es la familia. Y claro, ese ataque se dirige especialmente a la base de la familia, que es el matrimonio. Muchos piensan en el matrimonio como una prisión, una cárcel que no los deja ser felices hasta que finalmente logran liberarse. Algunos piensan el matrimonio considerarlo como algo anticuado, arcaico. Es como un contrato que lo único que hace es entorpecer futuras cuestiones legales, ¿no? Es algo que ahora no está de moda, que tiene que ver con una tradición vieja, pero que cada cultura a su vez establece sus propias tradiciones, ¿no? Y hoy no está de moda el matrimonio. Por otro lado, están los que distorsionan el diseño original de Dios para el matrimonio. Por ejemplo, hoy tenemos lo que se conoce como matrimonio igualitario. ¿Qué es el matrimonio igualitario? Es la institución social de dos personas del mismo sexo en la que pueden casarse. Ya es un hecho aberrante en la escala de la degradación moral que dos personas del mismo sexo estén juntas, pero imagínate cómo se empeora esto más en la degradación cuando se profana el matrimonio de esta manera, ¿no? Entonces, toda esta corriente de menosprecio, de no darle valor al matrimonio, se ve reflejado también en los números. Se muestra en las últimas décadas una caída exponencial de la tasa de nuevos matrimonios y de la mano con esto un aumento en la escala de divorcios. O sea, en conclusión, tenés que cada vez las personas se casan menos y se divorcian el doble de lo que se casan. Y eso sigue aumentando. Los divorcios ocurren con tanta frecuencia que hoy en día es difícil relacionarse y dar con una persona que de alguna manera no estuvo afectada por este pecado, ya sea en forma personal o en forma indirecta. Y nada de esto sorprende, ¿no? Porque el mundo se opone a los propósitos de Dios. Y el matrimonio tiene que ver con los propósitos de Dios, entonces el mundo odia este diseño original de Dios. Sin embargo, uno mira para otro lado, mira al mundo evangélico y no parece haber tantas diferencias. Existe mucha confusión en lo que el matrimonio se refiere. No son pocos los que distorsionan los textos que hablan del matrimonio para justificar sus propios fracasos. De manera que el pensamiento, la corriente del mundo parece ser una muy buena opción para algunos grupos evangélicos, ¿no? Y todo esto, ¿qué expone? Lo único que expone toda esta distorsión es lo que dijo Cristo: la dureza del corazón, la dureza del corazón. Cuando vamos a la Escritura encontramos algo totalmente opuesto a ese menosprecio del mundo hacia el matrimonio. Las Escrituras ponen al matrimonio como la relación más profunda e importante entre los seres humanos. No existe ninguna relación que alcance los niveles de profundidad y unidad entre personas de las que son halladas en el matrimonio. No hay ninguna relación así. El matrimonio es sin igual en la Escritura. El pasaje que vemos hoy es central para nuestras vidas, ¿no? Sin importar tu estado civil, si estás casado, casada, soltero, soltera, todos necesitamos afirmarnos en la verdad de lo que es un matrimonio bíblico, porque déjame repetirte, esto tiene que ver con los propósitos de Dios. Hermanos, muchos
entramos al matrimonio con expectativas totalmente equivocadas y esperábamos cosas que el matrimonio nunca nos iba a dar. Mucho de lo que se vende como matrimonio lo podríamos definir como romanticismo, como enamoramiento, ¿no? Pero vamos a ver que la vida del matrimonio no está basada en el enamoramiento, porque todo eso es pasajero. Hay elementos en la Escritura que van a hacer al matrimonio sólido y estable. En el momento que Moisés va a escribir el libro de Génesis, el pueblo de Dios recién había salido de Egipto. Y tenés que entender que ellos habían estado mucho tiempo viviendo en medio de una sociedad que no honraba al Señor, ni tampoco el diseño original de Dios para el matrimonio. De manera que esta narrativa los iba a afirmar. Dios tenía un gran propósito con el pueblo de Israel y era guiarlos a la tierra prometida. Y la familia tenía un papel fundamental en este propósito. Dios iba a usar a las familias. Entender el lugar que ocupa la familia era clave en ese momento, como también lo es hoy. La Escritura, hermanos, es relevante y poderosa. Y si querés servir en los propósitos de Dios, el tema de esta mañana es de vital importancia y te repito, no importa el estado civil en que te halles. Esto tiene que ver con los propósitos de Dios. Déjame darte la idea central del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana y relacionarlos con nuestro contexto, ¿no? En un mar de confusión sobre lo que significa y las expectativas o conceptos cerrados que cada uno hace acerca del matrimonio, este pasaje va a exponer cuál es el fin y las condiciones invariables para el matrimonio. Hoy vamos a ver cuál es el fin, o sea, el propósito, la meta del matrimonio y cuáles son esos parámetros atemporales, esos parámetros que nunca han cambiado. Este pasaje nos va a mostrar nuestra necesidad de afirmarnos en la verdad de Dios y nos va a poner una presión tan grande que va a desafiar nuestra voluntad a la obediencia. Necesitamos entender bien la verdad acerca del matrimonio para levantar la voz en un mundo de oscuridad y no ir en pos de las mentiras, sino obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Hermanos, este pasaje no es fácil, no es fácil. No es fácil no porque sea difícil de interpretar, es muy sencillo. De hecho, es tan sencillo que está dado en forma de historia. Cuando alguien quiere ser didáctico, cuenta una historia. Moisés quería ser didáctico en este tema. Es muy sencillo este tema. Pero la dureza del corazón hace que se levante una barrera en todas las implicaciones que hay entre lo que Dios dice en este pasaje y nuestra propia realidad. Por eso necesitamos que Dios nos guíe con su Espíritu Santo y que nos lleve a la obediencia de este texto. Con eso en mente, leamos el pasaje. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Un precioso texto de la palabra de Dios y vamos a titular este sermón como El matrimonio, la santa institución divina. El matrimonio, la santa institución divina. Y vamos a ver 3 fundamentos sólidos que Dios establece para el matrimonio como su santa institución. 3 fundamentos que Dios establece. Y el primer fundamento que Dios establece es
el plan y el propósito del matrimonio. Y va a introducir así. Y dijo Dios, versículo 18. Tenés que notar en el contexto que cada vez que Dios habla, algo relevante sucede. Por ejemplo, Él crea todo de la nada, de forma poderosa e instantánea. Pero en el contexto inmediato, el versículo 16 y 17, Dios va a hablar estableciendo las estipulaciones para el hombre. Obedecer la palabra de Dios constituye el mayor bien para el hombre, que es la plena comunión con Dios. Pero desobedecer estas palabras va a traer desgracia a su vida y a todos los descendientes. Porque cada vez que Dios habla, exige una respuesta y algo poderoso sucede. Su palabra no vuelve vacía, es relevante. Y ahora dijo Dios nuevamente en el versículo 18. En otras palabras, este es el veredicto incuestionable en cómo Dios ve al hombre en este momento. Y va a decir, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Esta palabra bueno se refiere a que no es útil, no es productivo. No hay ningún valor en que el hombre se encuentre solo. Hay algo que no está bien en la creación. Y esto también llama la atención a los destinatarios porque, ¿te acordás? Antes todo era bueno, ¿no? El versículo 10, la tierra y los mares eran buenos. El versículo 4, la luz era bueno. El versículo 12, la vida vegetal es buena. El versículo 18, las lumbreras de los cielos son buenas. El 21, los grandes monstruos marinos son buenos. Todo era bueno. El versículo 25, los animales, el ganado, todo era bueno. Pero ahora mira al hombre, y esto debió inquietar a todos los que escuchaban, ¿no? Acá hay algo que no es bueno. Acá hay algo que no es bueno. Cuando Dios crea al hombre, vemos en el versículo 31 del capítulo 1, dice que es bueno en gran manera, ¿no? Claro, eso que se dice ahí es después que Eva fue creada. Y vos decís, pero si Eva se creó en el capítulo 2, déjame mostrarte cómo esto sucede. Uno debe ver el capítulo 1 en forma cronológica, pero en el capítulo 2 lo que tenemos es una forma temática de escribir la historia. En el capítulo 2 se hizo un resumen acelerado, es como una reseña de todo cómo fue la creación. Y en el capítulo 2, del versículo 18 hasta el versículo 24, se va a hacer una parada para enfocarnos en el sexto día de la creación. Dios crea al hombre y le da un mandamiento, y ahí están Adán y Eva, ¿no? Pero acá tenemos como decirlo, por decirlo de alguna manera, como un zoom. Se enfoca la cámara y se van a mostrar detalles en cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Por eso no hay ningún conflicto en esto, ¿no? Hasta este momento no era bueno. Dios veía al hombre y no era bueno que esté solo. Hasta que después vino Eva y ahí todo fue bueno en gran manera. Y esa es la armonía que tenemos que encontrar en este pasaje. Ahora, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Y también debemos entender esto en su contexto. Esto no tiene que ver con que el hombre se sentía ahí abatido, solitario, sin poder descargarse, sin tener a alguien para conversar, y sentía un profundo vacío en su corazón. Recordá que toda esa experiencia que te acabo de describir es el resultado del pecado, que hasta este punto el pecado no había entrado en el mundo. De manera que en ese sentido el hombre estaba pleno en Dios, con quien gozaba de una comunión íntima con Dios. Y no se sentía solo en ese sentido, ¿no? Y además esto no es algo que el hombre va a proponer. Mira, Dios, me siento muy solo. Estoy desesperado por esta soledad. Ya no puedo más. Hace algo. No. Esto es algo que Dios dice. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Aun cuando el hombre ignora esta necesidad. Él no se sentía solo, pero Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Claro, porque esto no tiene que ver con un sentimiento del hombre, sino que esto tiene que ver con los propósitos de Dios. En el sentido de los propósitos de Dios, el hombre no estaba completo. Aunque no tenía culpa por no haber pecado, pero a su vez era incapaz de llevar los propósitos de Dios en sus vidas. ¿Te acordás? Capítulo 1, versículo 28 dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Y cómo podía hacer esto el hombre? Solo, de ninguna manera era posible. Dios quería que el hombre se reproduzca extendiendo todo su dominio en la creación. ¿Y qué reflejaba esto?
es que el hombre iba a dominar la creación como una señal que representaba la autoridad de Dios sobre toda la creación. Estos son los propósitos de Dios. Es mostrarle que el cielo gobierna a toda la creación. Y aunque el hombre fue creado y estaba en un estado de inocencia, sin embargo, él tenía sus limitaciones. Y no podía llegar a todo para pronunciar que Dios era el Señor. Necesitaba multiplicarse, necesitaba una descendencia para llegar a donde él no podía llegar. El hombre es portador de la imagen y semejanza de Dios. Y él tenía que subordinar todo para mostrar la autoridad de Dios, ¿no? Y de eso se trata. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo según Dios? Porque el hombre solo no puede alcanzar los propósitos que Dios le dijo que tiene que alcanzar. No es útil en los propósitos de Dios. Y por eso Dios da este veredicto. De entrada te das cuenta que existe algo más grande dentro del matrimonio entre el hombre y la mujer. Y son los propósitos de Dios, ¿no? Claro, el hombre y la mujer en el matrimonio no son el fin. Lo que es el fin son los propósitos de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, nuestro matrimonio no va a funcionar cuando hagamos de los cónyuges el fin. Esa no es la meta. La meta es el propósito de Dios. Y vamos a avanzar un poquito más y vamos a aclarar bien a qué se refiere este propósito. Pero Dios dice, le haré ayuda idónea para él. Y vemos lo que Dios va a hacer, ¿no? Dios va a hacer esta ayuda, Él va a crear a Eva. El matrimonio, podemos decir que es de procedencia divina. Esto es algo que Dios en su gracia va a hacer. Tanto el versículo 18 como el 20 se repite esta misma expresión, ayuda idónea. Pero ¿qué significa que la mujer es ayuda idónea? ¿Significa que ahora la mujer fue creada para ser una asistente, una sierva, una empleada del hombre? ¿Qué es una subcategoría de lo que es el hombre? ¿Es inferior al hombre? Bueno, la respuesta es no. Y vamos a ver eso, no porque no queramos que esto sea así, sino por lo que el texto mismo dice. La palabra que se traduce como ayuda es un término hebreo, eser, viene de la raíz eser, y esta palabra incluso se usa para referirse a Dios. Indica que Él es nuestro ayudador. ¿Te acordás del Salmo 115? Él es tu ayuda y tu escudo. 3 veces se repite, versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que Dios es un sirviente del hombre? ¿Está subordinado al hombre? De ninguna manera consideraríamos eso en Dios, ¿no? De la misma manera, tampoco la mujer es una subcategoría de lo que es el hombre y no está subordinada en esa relación de inferioridad, sino que tiene otra función. El concepto va a describir mejor a un compañero ideal. Y déjame darte más idea de lo que ayuda significa. Es alguien indispensable, alguien que se necesita, se requiere de Eva. Y claro, vos pensás, ¿el hombre podía reproducirse solo? No. ¿Qué tan importante era Eva en este propósito? Fundamental. Se necesitaban uno a otro. Eran complementarios, ¿no? Y va a decir la palabra idónea. Y esto es adecuada. La expresión hebrea significa literalmente lo opuesto a él. El enfoque está en la combinación apropiada. La mujer no fue creada por encima o por debajo de Adán. Ella era complementaria. Adán, te decía, no puede llevar adelante el propósito de Dios sin Eva. Entonces necesita este complemento perfecto. Pero tenemos que aclarar algo. El matrimonio, el hombre y la mujer, no tenemos que verlo desde la perspectiva igualitaria porque no son iguales. El hombre y la mujer no son iguales. Físicamente ya no son iguales, pero en cuestión de funcionalidad no son iguales. Delante de la gracia redentora de Dios sí son iguales porque tanto el hombre como la mujer necesitan de Cristo para la salvación, pero en funcionalidad no son iguales. Entonces tenemos que mirar al hombre y a la mujer no de la perspectiva igualitaria, sino de la perspectiva complementaria. Y eso va a ser justicia con el texto. Los versículos 19 y 20 siguen con la misma idea, pero nos va a dar más detalles en cómo Dios va a crear a Eva.
Dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Nuevamente acá se retrocede más en la narrativa, para que entendamos mejor los detalles, ¿no? Dice, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Claro, el texto muestra en parte lo que ya Dios dijo antes, ¿no? Había una parte en la que Adán podía cumplir con los propósitos de Dios. Y esto era nombrar a los animales, porque nombrar a los animales tenía que ver con una distinción de autoridad, ¿no? Él le ponía nombres diciendo, esto es dominio del hombre. Entonces, en ese sentido, Adán podía hacer esto. Y vemos una mente asombrosa en Adán, ¿no? Porque él tiene que ser didáctico para nombrar a los animales. Cuando dice para ver cómo les iba a llamar, uno mira esas palabras y pasa desapercibido muchos detalles ahí. Imagínate a Adán mirando un animal y poniéndole el nombre, y después va a pasar, no sé, una semana, ¿y a cuántos animales ya le había puesto el nombre en un día? Y después tiene que recordar ese nombre, porque si no se hace interminable la tarea, ¿no? Tiene que recordar en forma precisa cómo se llamaba ese animal. Entonces hay algo en la característica del animal que lo distingue de otro y por lo tanto este es su nombre. Pero imagínate, es una tarea difícil, una tarea ardua. El poder mental de Adán en este momento era asombroso. Su conocimiento era inimaginable para nosotros que vivimos en un mundo caído, ¿no? Además, vemos la acción del habla, les va a llamar. O sea, ya empezó a hablar Adán. Y claro, esta acción del habla lo que hace es preparar a Adán para la comunicación con su futura esposa, ¿no? No sabemos qué idioma hablaba, pero si vos vas a Génesis capítulo 11, ves que la Biblia, en el mundo había solo un idioma, ¿no? Y después se crean los diferentes idiomas como un juicio de Dios que va a traer confusión al hombre. Pero Adán, podemos sacar la conclusión de que él estaba ocupado y comprometido con todo lo que tenía que hacer y no era una tarea fácil. Y no tenía otra motivación más que obedecer a Dios en esta tarea. Así que él comienza y termina la tarea de forma responsable. Dice el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Tremendo. Notemos lo que no dice el versículo 19 y 20. Nos dejan ver en Adán, no hay nada en estos versículos que nos dejen ver que Adán estaba abatido, ¿no? ¿Acaso podés observar que él estaba desesperado por esta soledad? Nada de esto. ¿Qué estaba haciendo Adán? Estaba ocupado haciendo lo que tenía que hacer. Él no se victimizaba por lo que no tiene. Sin embargo, el texto cierra con esta misma idea en el versículo 18. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y hay un énfasis, ¿no? Para Adán, para él. Él no tiene esto. Él no tiene lo que fue puesto en escena delante de sus ojos. Es probable que el propósito de esta escena fue mostrarle a Adán que ninguna de las criaturas que Dios había creado estaban en un plano de igualdad con él en primer lugar. Nadie se parece al hombre. Pero también cada una de esas criaturas que él iba nombrando tenían una pareja, ¿no? Una compañera. Y Adán se da cuenta que en toda la creación él solamente estaba solo. De manera que Dios está llevando a Adán a desear el matrimonio. Él hasta este momento podríamos concluir que ignoraba acerca de esta necesidad. Pero Dios le muestra la necesidad y va a desear el matrimonio. Y desear el matrimonio no es algo que esté mal. Tiene que ver con los propósitos de Dios. Quiero citarte lo que dice un comentarista. Lo más importante que Adán tuvo que notar fue que había dos clases de géneros diferentes de cada animal. Uno era macho como él y el otro hembra. Adán percibió este paralelismo entre él y los animales y se dio cuenta que él también debía tener una contraparte femenina. Llegó a hacerse eco de la conclusión que Dios había dado, que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Te das cuenta? Toda esta escena no está ahí para rellenar un espacio, ¿no? O para dar vuelta en la narrativa, sino para mostrarle a Adán su necesidad y cómo iba a surgir todo esto. Y el matrimonio es una gracia en esta vida, ¿no?
tenemos que entender que Dios va a dar el matrimonio a Adán como la gracia, como su gracia. Cuando uno ve el matrimonio como una gracia, sale de tu mente que esto es un derecho. No, yo tengo derecho a casarme, así que me voy a casar sea como sea. Que nadie me diga nada como me estoy casando ni nada porque yo tengo derecho de casarme. No hay ningún derecho a casarte, es la gracia de Dios. Y es una gracia solamente para esta vida. Como tampoco es un derecho tener hijos, ¿no? Como muchas veces estaban esos eslogan políticos ahí que decían todos tienen derecho a tener un hijo. No, no es un derecho tener un hijo, es la gracia de Dios. Dios puede hacer con cada hijo suyo lo que le plazca porque Él es soberano e incuestionable. Entonces el pasaje es claro en mostrar que Adán no está preocupado por esto, sin embargo Dios sí coloca esto en el corazón de Adán para extender sus propósitos. Y así debemos ver el matrimonio. No como una preocupación que nos quita el sueño, que nos hace entrar en un estado de desesperación, sino como algo que tiene que ver con el propósito de Dios. Y Dios es su gracia, lo puede traer a mi vida en el momento que Él quiera, de la forma que Él quiera, pero yo tengo que ocuparme de lo que me tengo que ocupar. Y no hay ninguna limitación en esto. No es que cuando esté casado voy a lograr aquello o lo otro. No, porque eso es una mentira. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y Dios se va a ocupar, si Él quiere, de traerme una compañera, un compañero. Entonces, el matrimonio no tiene que ver tanto con una necesidad nuestra. No es la cura para la insatisfacción del hombre y de la mujer. Tampoco el matrimonio es la fuente que va a eliminar la tentación de mi vida, sea cual sea. No tiene nada que ver. Eso es una mentira. Tenemos que entender que el propósito del matrimonio excede decididamente a los cónyuges que lo integran. Excede, está por encima. Hay algo mayor que los que se están casando. Cuando vemos el marco donde se da el matrimonio, claramente notamos que esto responde más al desarrollo de los propósitos de Dios. Y es así como tenemos que verlo. El matrimonio no es un fin en sí mismo, lo voy a decir hasta el cansancio, ni en Génesis capítulo 2, ni en ninguna otra parte de la Escritura. El primer propósito del matrimonio tiene que ver con ir más allá de mi propia felicidad, y es agradar a Dios en lo que Él quiere. Tiene que ver con responder en obediencia a los propósitos de Dios, con su gloria. El objetivo principal que debieran tener los cónyuges, las personas que están casadas, no es cómo llevarse mejor, cómo pasarla mejor mientras están juntos, cómo poder recrearse en una felicidad más dinámica. No. El propósito de cada matrimonio tiene que ser conocer mejor a Cristo, conocer mejor a Dios, porque para eso se casaron, para llevar adelante los propósitos de Dios de una forma más eficaz. Y con eso tiene que ver el matrimonio. Esta es la meta suprema del matrimonio. Pero cuando hacemos del matrimonio un fin en sí mismo, pronto ese matrimonio va a estar en peligro. No vas a poder cuidar tu matrimonio. Lo vas a poner en peligro cuando te enfocas solamente en tu matrimonio. El propósito central del matrimonio no se encuentra nuevamente en nuestro placer, en nuestra felicidad, sino en la gloria de Dios. La gloria de Dios. Hermanos, nunca el matrimonio en la Escritura fue un fin en sí mismo. De hecho, vos mirá, toda la Escritura, ¿no? Podés trazar un hilo largo que atraviesa toda la Escritura comparando la relación de Dios con su pueblo y la institución humana del matrimonio. Acompáñame un pasaje que vamos a ir viendo constantemente. Vamos a trazar un paralelo entre Efesios 5 y Génesis 2. Porque Pablo da mucha claridad en lo que Génesis 2 significa. Y él va a decir en el versículo 31 y versículo 32, dice las mismas palabras, ¿no? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjate el principio establecido, pero ¿cuál es la interpretación de esto? Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Te das cuenta cómo el propósito del matrimonio excede al matrimonio mismo? Porque el matrimonio, según Pablo, es una sombra de una sustancia mayor, que es la relación entre Cristo y la iglesia. En Génesis, de forma general, el primer matrimonio representaba la gloria de Dios.
Pero en Efesios tenemos un panorama más específico de lo que eso significa. Dios creó el matrimonio porque en su mente, en la mente de Dios, antes existía la iglesia. Y el matrimonio va a reflejar esa relación entre Cristo y la iglesia. Pero es por causa de la iglesia. Y como matrimonios debemos ser muy cuidadosos en mostrar la realidad de la relación entre Cristo y la iglesia. Debemos vigilar nuestro matrimonio porque no estás representando cualquier cosa con tu matrimonio. No estás representando cualquier imagen. Es este cuadro precioso de una esposa sujeta a un esposo perfecto que la ama en forma sacrificial. Es eso lo que refleja tu matrimonio. Entonces Dios establece el plan y el propósito del matrimonio, que trasciende al matrimonio mismo, y su propósito apunta a esto, ¿no? A esta relación entre Cristo y la iglesia. Hermanos queridos, nunca vamos a hacer bien en querer fijar un orden de prioridades entre mi familia y la iglesia. ¿Qué está primero? No, primero es mi familia, después la obra de Dios. Eso es absurdo. Te quiero decir algo. Las familias no hacen a la iglesia. De acuerdo a Efesios capítulo 5, versículo 32. Las familias no componen a la iglesia, sino que la iglesia es lo que da vida a las familias. Las familias existen porque Dios ideó la iglesia. Y para pintar un cuadro de la iglesia, creó la familia. Creó la familia. Uno dice, pero Génesis 2 está antes que la iglesia, antes de Hechos capítulo 2. Sí, pero en la mente de Dios no está antes. Porque Cristo murió por la iglesia antes de la fundación del mundo. Entonces, en la mente de Dios es la iglesia primero. Entender esto va a quitar esa tensión pecaminosa que me puede hacer pensar que el tiempo que paso como familia dentro de la iglesia sirviendo a los hermanos pone en riesgo mi matrimonio. Eso es mentira, hermanos. No pone en riesgo ni tu matrimonio, ni ninguna relación familiar, el tiempo que pasás sirviendo a la iglesia en calidad, ¿no? No existe un lugar más seguro que el ámbito de la iglesia para tu familia y para cualquier matrimonio. ¿Por qué? Porque la sombra se está acercando a la imagen en ese momento. Entonces tu familia no corre peligro si tu familia está comprometida con la iglesia. No corre peligro de ninguna manera. Qué pena que los matrimonios muchas veces, los matrimonios cristianos, busquen recrearse en propuestas y entretenimientos que ofrece este mundo, ¿no? No, vamos a nutrir nuestra familia, nuestros hijos, y los llevamos a lugares de entretenimiento donde sí, ya basta tanto de iglesia y mostrémosle algo divertido, algo que los asombre, las luces, ¿no? Eso es no entender el valor que tiene la iglesia para tu familia. La iglesia es el lugar más seguro porque este es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Mirá, si Dios que diseñó este plan dice cómo tiene que funcionar, entonces créele, porque Él es el autor. Él es el autor de la familia. Y Él dice que la familia es la sombra de una realidad más grande, de un propósito mayor, que es la iglesia. Esto necesariamente nos tiene que llevar a la santidad y algunas cosas que tendríamos que reflexionar, hermanos. Las casadas deberían preguntarse, ¿estoy reflejando el propósito mayor en mi matrimonio? ¿De qué manera reflejo la sumisión de Cristo a la iglesia? No estamos diciendo que tu esposo es Cristo, eso no lo es, pero tu sumisión sí tiene que ser como la iglesia se somete a Cristo. Por otro lado, los hombres casados deberíamos preguntarnos, ¿estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Sabes lo que es el amor bíblico? Es entregarme, y escucha esto, es entregarme de manera sacrificial a quien no se lo merece. No es que amás a tu esposa porque hizo algo bueno por vos. La amás aun cuando no se lo merece. Eso es gracia. ¿Acaso de esa manera no amó Cristo a la iglesia? Ese es el modelo bíblico que tenemos en Cristo. ¿Te das cuenta lo serio de lo que estoy representando en mi matrimonio, en tu matrimonio? ¿O lo serio que es el matrimonio al cual el Señor te va a llevar? Es algo tremendo. Es la relación entre Cristo y la iglesia. Y todo eso exige
una voluntad rendida, un compromiso extremo, ¿no? Porque no es cualquier imagen la que estamos representando. Entonces, el matrimonio, la santa institución divina, Dios establece el plan y el propósito del matrimonio, pero en segundo lugar, Dios establece la provisión y satisfacción del matrimonio. Veamos cómo el Señor provee esposa para Adán. ¿Y cuál es el efecto de esto, no? Dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Tenemos aquí lo que es la primera operación con anestesia, ¿sí, no? Pero en realidad nada de esto, ¿no? El dolor es consecuencia del pecado y hasta acá no tenemos al hombre en pecado. Así que lo que muestra esto no es un cirujano que está operando con anestesia, sino lo que muestra es el obrar activo de Dios en traer una compañera a Adán. Mientras Adán está ocupado en hacer las cosas que tiene que hacer, Dios se ocupa de su necesidad. En cierto sentido, Él es pasivo en esto. Y esto tiene que alentarnos, ¿no? Porque muchos de los que están solteros, y esto va para ellos, pueden pensar en su mirada, en su contexto y decir, ¿dónde está mi matrimonio acá en la iglesia? O sea, es imposible, ¿no? O sea, no creo, no parece que se va a dar acá, ¿no? En este contexto. Y yo te digo, no dudes del Señor. Hacé lo que tenés que hacer porque no estás en peores condiciones que Adán. Adán no veía una mujer en todo el mundo. Y vos estás en una iglesia, en medio de una comunidad de creyentes, y tenés un poco más de esperanza que Adán. Y Dios hizo algo asombroso para Adán, ¿no? Entonces, esto tiene que alentar tu corazón, porque esto también es una implicación que está en el texto. Mientras éste dormía, dice, la narrativa ocurre en forma simultánea. Mientras Adán dormía, Dios le va a tomar una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjate cómo Dios obra de manera ordenada, de manera prudente. Esto no es algo apurado e improvisado. El matrimonio no tiene que ser así, a la apurada. Qué feo, ¿no? Se casaron a la apurada, ya sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Entonces, acá no ves eso. Acá ves orden, ves prudencia, ves las cosas bien hechas. No aparecen cosas raras, dudosas acá, cosas que, esto no cuento porque esto me pone en desventaja. No. No vemos manipulación por parte del hombre. El hombre está dormido directamente. No está acomodando las cosas para que todo haga ver que Dios está obrando. No, el hombre está durmiendo. No hay nada forzoso. Hay un Dios que interviene en gracia y en forma poderosa para dar esposa a Adán. La palabra costilla ahí mejor traducida podría ser como costado, ¿no? Se usa para referirse al costado del hombre, para referirse, por ejemplo, al costado de un cerro. A veces también se refiere a los costados de una estructura, a los lados de un objeto. Entonces tiene que ver con el costado del hombre. Hay una cita de Matthew Henry que es muy conocida, que hace referencia a esto, y dice así: ella no fue hecha de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada. Tremendo. En forma poética él describe esto, ¿no? Pero más allá de esto debemos decir que el hombre no perdió nada en el proceso. No es que ahora Adán, después que se despertó, es menos Adán. No. Dios no obró de manera ordenada, no se alteró su genética. Lo que destaca el texto es esta procedencia de cercanía que va a constituir la mujer para el hombre. Es alguien cercano la mujer. Alguien de su corazón, de adentro de él. Versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Notemos que Dios crea toda la vida animal, incluyendo al hombre, ¿de qué? ¿Te acordás? Del polvo de la tierra. Pero el hombre y los animales eran completamente independientes y diferentes. Ahora Dios quiere traer una compañera al hombre. Y si recurre al polvo, por implicación tenemos un ser completamente independiente de los animales y del hombre también. Pero por eso mismo no va al polvo en forma directa, aunque sí indirectamente, ¿no? Porque Adán fue creado del polvo, pero Eva fue creado de Adán. Esto trae algo tremendo. La mujer no es independiente al hombre. No es independiente al hombre.
ya que el hombre y la mujer son seres humanos, ¿no? La mujer procede del hombre. Y ya dijimos que esto no es por inferioridad, sino para mostrar esta unidad. Y dice, y la trajo al hombre. Dios trajo a la mujer como un regalo para él. Esto es un regalo, ¿no? En Proverbios dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, qué contrario que es el pensamiento del mundo en cuanto a lo que es una esposa, un matrimonio, ¿no? Dios dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la bondad de Dios, su benevolencia, su trato bueno. Y también tenemos acá un principio de administración, porque esto es algo que Dios trajo al hombre, no fue algo que el hombre descubrió, que el hombre inventó, sino fue algo que le fue dado al hombre. No le pertenece al hombre. La mujer fue dada al hombre. Y por lo tanto, hermanos queridos, el hombre tiene que rendir cuentas a Dios por aquello que recibió. Y agárrate bien de la silla porque es tremenda las implicaciones que tiene esto. Volvemos ahí a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27, y te leo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano querido, ¿cómo tu esposa está creciendo en santidad a partir de tu liderazgo, a partir de tu pastoreo? La pregunta, y no quiero que engañes tu corazón, la pregunta no es cómo está creciendo ella, porque hay una responsabilidad en cada mujer de crecer, ¿no? Por la salvación. Pero la pregunta es, ¿cómo vos estás influenciando para bien en ese crecimiento? ¿Cuántos de los hábitos piadosos que se practican en el hogar, en cuántos de esos hábitos son porque vos tomaste la iniciativa? A veces compartimos entre los hombres y en el grupito de rendición de cuentas, y sí, se explica todo, sí, tenemos este tiempo acá, allá, la oración y acá. Bueno, yo a veces tengo esa curiosidad, ¿no? Pero esto es algo que propusiste vos o que propuso tu esposa. Capaz que si no lo propone tu esposa, no se hace eso. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Nosotros como hombres tenemos que santificarla a nuestra esposa. Prepararla para ese momento. Llevarla al crecimiento espiritual. Pastorear su corazón. Un día vamos a rendir cuenta por la esposa que Dios nos confió. Y te pregunto, ¿dónde se encuentra tu esposa en su estado espiritual? ¿La has observado lo suficiente para saber en qué momento se halla en su estado espiritual? ¿Cuáles son sus luchas, sus temores, sus miedos? En cómo muestra su incredulidad, su debilidad. ¿Cómo estás poniendo la verdad de Dios en su corazón? No como decirle, bueno, todo se va a solucionar, quédate tranquilo. Eso no es la verdad de Dios. No todo se va a solucionar. Incluso es mentira, ¿no? Pensar que todo se va a solucionar, que todo se va a resolver. ¿Cómo estás colocando la verdad de Dios en su corazón? Hermanos, esto no necesariamente se refiere, bueno, yo tengo el culto familiar cada día. No, esto excede. Esto tiene que ver con un pastoreo, con cómo tratar con su corazón, con su pecado, ¿no? Y cómo llevarla a esa presentación delante de Dios. Hermana querida, no ceses de orar por tu marido para que tome su lugar con responsabilidad. Pero te voy a decir algo también. No ocupes el lugar que no te corresponde. Si tu marido es salvo, orá por él para que haga lo que tiene que hacer. Clama a Dios con toda su alma por esto. Porque si él no hace lo que Dios le confió, de alguna manera eso te va a afectar. Su falta de pastoreo va a afectar tu madurez espiritual. Eso es natural, eso es así. Ahora ya sabes eso. Lo que tenés que pedirle al Señor es, Señor, dame la gracia, dame la misericordia para ver de qué manera se ha distorsionado mi carácter por la falta de pastoreo
y dame la gracia para poder cambiar igual, para poder crecer. Pero seamos conscientes de que Dios dio un orden y la mujer no se va a poder desarrollar si no hay un hombre que la cuide, que la proteja en su vida espiritual. Es nuestra responsabilidad como hombres. Dios trajo a Adán, Dios te trajo a tu esposa y un día te va a pedir cuenta, un día me va a pedir cuenta. Y no me va a pedir cuenta de acuerdo, no va a aceptar una excusa de mi parte. El Señor sabe cada cosa. Versículo 23 dijo, entonces Adán. Te decía antes que seguramente Adán habrá hablado antes, cuando le ponía los nombres a los animales, pero no quedó registrado que dijo, ¿no? Sin embargo, acá queda el primer registro en las Escrituras de la comunicación humana. Acá comienza la comunicación entre humanos. Claro, esto se lo dijo a Eva. Qué tremendo, se lo dijo a su esposa. Lo primero que se habla, un hombre hablándole a su esposa, lo primero que se registra. Pero también esto no es algo que él solo se lo dijo a su esposa, ¿no? Sino que es algo que él piensa, es algo que él cree con todo su corazón. Él tiene la plena convicción de lo que está viendo. ¿Y qué dice? Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es la primera canción romántica de la historia, ¿no? La mayoría de los comentaristas ven en estas palabras un lenguaje poético y lo es. Estas palabras, hermanos, están gobernadas por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y estas palabras son el fruto de una correcta relación con Dios. Adán está súper feliz cuando Dios trajo a su mujer. Y él va a hablar de lo más profundo de su corazón. Él reconoce que esto es un regalo de Dios para él. Claro que el matrimonio no es siempre fácil, pero siempre es un regalo, siempre es la gracia de Dios. Acá vemos este efecto de satisfacción que experimenta Adán. Esto es puro en el matrimonio. Siempre el matrimonio es un regalo. Tenemos que atravesar diferentes etapas, dificultades, todo debido al pecado, ¿no? A la dureza de nuestro corazón. Pero diga lo que diga la sociedad, no importa la mentira por más sutil o abierta que sea, tenemos que entender que el matrimonio, hermanos, es una bendición de Dios que llena nuestro corazón. Y esto es lo que produce el matrimonio. ¿Cuándo pasa esto que dice Adán? Cuando hay una correcta relación con Dios. Vos vas a ver a tu esposa y vas a poder decir, esto es lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Este es el bien, esta es la benevolencia de Jehová, como dicen Proverbios. Lo que Adán hace, dice, entre otras cosas, expresa una unidad inigualable. No, ya vamos a hablar eso en un momento. Pero el matrimonio es un regalo. Te había dicho en la introducción, no hay una relación humana que sea más profunda que la que se da en el matrimonio. Y esto es lo que está diciendo Adán, ¿no? Esto me estoy viendo a mí mismo cuando veo a Eva. No hay una diferencia entre nosotros. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es mi ayuda complementaria. Es lo que me va a llevar a cumplir con todos los propósitos de Dios. Y le va a poner nombre. Dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. La palabra varona es una palabra muy común para referirse a la mujer o a la esposa en el Antiguo Testamento. La traducción es acertada, ya que ambos sexos comparten la misma naturaleza, ¿no? Esta palabra viene de una raíz que significa suave, suave. Vino del hombre, pero es suave. Y eso es lo que ve Adán en su mujer. Claro, te decía, toda esta expresión es el resultado de una correcta relación con Dios. Sus palabras son gobernadas y dirigidas por el cielo. Él puede hablar de esta forma amorosa. Y claro, él está asombrado, ¿no? Porque un predicador escuchaba la semana pasada sobre este texto que decía, cuando vio a Eva se sorprendió. Se maravilló, ¿no? Y él está agradecido por la mujer que Dios trajo a su vida. La forma en cómo Adán valora a la mujer es la forma en cómo Adán se está relacionando con Dios. Esto no sucede aparte de la comunión con Dios. No es posible.
como Adán se relaciona con Dios y con los propósitos de Dios, va a desembocar en cómo él va a tratar a su mujer. Por eso, cuando vos te enfocás en los propósitos de Dios, no está en peligro tu matrimonio. Es el lugar más seguro. Porque vos estás siendo un hombre de Dios. Y como hombre de Dios, no le vas a fallar a tu esposa. La vas a cuidar, la vas a pastorear. Y sabes que un día tenés que rendir cuenta por eso. Esto es lo que preserva el matrimonio, hermanos. Una correcta relación con Dios. Sin esto, somos vulnerables ante cualquier peligro. Pero cuando el hombre está controlado por el pecado, cuando la meta del hombre no tiene que ver con la gloria de Dios, sino con búsquedas vanas de esta vida, entonces él no mira a la mujer como un regalo. Él mira a la mujer con desprecio y rechazo. ¿Te acordás cuando entró el pecado en el mundo? Qué lejos quedó esa expresión, ¿no? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando el hombre le responde a Dios, él le echa la culpa a la mujer que me diste, me dio de comer. Y yo comí, o sea, si nadie me da de comer esto, yo no hubiese pecado. En última instancia, la culpa la tenés vos, Dios, porque vos fuiste malo al darme esta mujer que me perjudicó, que me estorbó de todo el plan que vos tenías para mi vida. Esas palabras son alimentadas por la serpiente, por el mismo infierno. Depende de nuestra relación con Dios. De acuerdo a nuestra relación con Dios, va a ser el estado de nuestro matrimonio. No hay mucho misterio con eso, ¿no? La mujer tiene la culpa, ¿no? Si ella fuese un poco más amable, más cuidadosa, más suave, más sensata, más prudente, más esforzada, si ella fuese otra persona, Dios, vos tenés la culpa, vos me la diste. En este sentido, sí el matrimonio se ve como una tragedia, pero es porque se llegan a expectativas falsas. No se lucha contra el pecado, se va tapando todo, ¿no? Todo lo que está en la superficie se tapa, se esconde. Si esto me hace mal, prefiero no hablar de esto, porque esto me molesta, me irrita, me pone incómodo y lo evado. Así no funciona el matrimonio. Dios se encarga de proveernos plena satisfacción en el matrimonio, pero tenemos que obedecer y apuntar a sus propósitos. Si no entendemos este punto, hermanos, vamos a permanecer confundidos y amargados por el resto de nuestra vida en lo que esta santa unión se refiere. Nuestro matrimonio no va a ser satisfactorio. Por un lado, esto nos tiene que dar descanso en el Señor y ocuparnos en lo que debemos ocuparnos, y Dios va a proveer a nuestra vida. Pero por otro lado, descansar en el Señor, ¿no? Descansar en el Señor. Recordá, esto es gracia. Y quiero mencionar algunas cosas, ¿no? A las hermanas. Hermana, preocupate por ser una mujer, o a los hermanos, por ser un hombre espiritual. Si alguien es atraído por vos, por lo superficial en tu vida que ven vos, entonces te vas a meter en serios problemas en el futuro. Porque eso se va un día. Eso es vano, es un humo, es pasajero. Los que estamos casados entiendo que muchos entramos al matrimonio con expectativas incorrectas, con propósitos distorsionados, que lejos estamos de Génesis capítulo 2. Y nuestros matrimonios fueron afectados, de hecho, ¿no? Hermanos, cuidemos nuestra relación con Dios. Como hombres, cuidemos a nuestras esposas. Mientras estamos vivos, tenemos la gracia de Dios para revertir esa situación. Preparemos a nuestras esposas, como dice Efesios, ¿no? Para santificarla. ¿Sabes por qué Cristo prepara a su esposa para una gran boda? La mujer que está casada con nosotros tiene que ser preparada, pastoreada por nosotros, para que un día puedan llegar a una boda con un esposo perfecto. Qué ironía, ¿no? Prepara a tu esposa para que al final se termine casando con Cristo. Pero es así. Es eso en lo que nos debemos ocupar y no podemos mirar para otro lado. Es nuestra responsabilidad. Entendamos que vamos a rendir cuenta. Dios me va a pedir cuenta a mí en forma personal. ¿Qué hice? ¿Cómo pastoreé? ¿Cómo cuidé a mi esposa? Y esposa, orá por tu esposa. Orá por tu esposa. Pero hacé lo que te corresponde. No digas porque
mi marido no toma lugar en esto, yo lo voy a tomar. No seas desubicada. Eso es ser desubicada. Porque eso no va a traer bendición a tu vida. No va a traer un alivio al problema. Va a traer más problemas, más conflictos. Porque tenés un hombre que no hace lo que tiene que hacer y una mujer que hace lo que no tiene que hacer, lo que no le corresponde. Orá por tu esposo, clamá por tu esposo, mostrarle un testimonio a tu esposo. No quieras cambiar las cosas porque no van a funcionar. No van a funcionar, solo van a empeorar. Entonces el matrimonio, la santa institución divina, Dios establece el plan y el propósito del matrimonio. Dios establece la provisión y satisfacción del matrimonio. Y en tercer lugar, y esto es súper contracultural, Dios establece los parámetros y responsabilidades del matrimonio. Hermanos, lo que viene en estos versículos son los principios en cómo cada matrimonio va a funcionar, si es que va a funcionar. Este es el modelo bíblico para el matrimonio. Esto no tiene que ver con culturas, con épocas, con costumbres. Esta es una verdad axiomática, o sea, esto está probado. Es así independientemente del contexto. De hecho, estas mismas palabras quedan registradas en Mateo capítulo 19, en Marcos capítulo 10, durante el ministerio terrenal de Cristo, ¿no? Durante su ministerio también había distorsión sobre los parámetros del matrimonio. Y Jesús vuelve a darle este mismo principio que encontramos en Génesis, que estamos estudiando hoy. Cuando ves a Pablo, cuando dirige su carta a la iglesia de Asia Menor, a Éfeso, vemos un contexto donde la promiscuidad y el desorden en cuanto al matrimonio eran moneda corriente, ¿no? Sin embargo, Pablo va a traer este mismo principio. Entonces, Mateo refresca esta enseñanza a los judíos, Marcos trae esta enseñanza especialmente a los romanos, Pablo lleva esta enseñanza a los gentiles paganos de Asia Menor. Todo esto trae frescura y renuevo a lo que es el matrimonio y déjame decirte que no cambia en absoluto. Es lo mismo, son los mismos principios. Siempre estuvieron los mismos principios. Tenemos aproximadamente entre Génesis y Efesios 3 milenios, más de 3000 años. Sin embargo, son exactas las mismas palabras que va a usar Pablo y las mismas palabras que va a usar Moisés para establecer los parámetros del matrimonio. Nada te tiene que hacer pensar que desde que Pablo le escribe a los Efesios, algo cambió en estos 2000 años. No va a cambiar y no ha cambiado y no va a cambiar nunca. Esto es así. Te decía que en nuestros días el matrimonio ha sido bombardeado de todos lados y necesitamos recordar aquellas cosas que algunos ya hemos escuchado, que otros ya sabemos, pero seguí escuchando la verdad porque eso te va a afirmar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién está diciendo estas palabras. Bueno, todo lo dice Moisés, ¿no? Pero en un momento Moisés nos dejó ver los hechos, cómo sucedieron. Esto hizo Dios, esto le pasó a Adán, se durmió, esto dijo Adán. Pero ahora Moisés lo que hace es tomar del versículo 18 hasta el 23 y darnos una interpretación. O sea, lo que va a decir Moisés en el versículo 24 es la interpretación de la narrativa que dijo antes. Es un comentario, dicen los que saben de hermenéutica, es un comentario autoritativo. O sea, no podés irte fuera de esta interpretación que hace Moisés en el versículo 24. Esto es lo que significa todo lo que pasó anteriormente. Dice, por tanto, y ese nexo lo va a unir, ¿no? Y vemos rápidamente 3 principios que vienen como el resultado de esto que nos describió Moisés. Rápidamente, 4 principios. 4 principios. El primer principio es el principio de separación. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es el principio de separación. La vinculación a los padres nos habla de dependencia en todo sentido, ¿no? Hay una dependencia para poder sustentarse, pero todo esto se deja cuando se entra en el matrimonio. El cuadro de Adán y Eva lo ilustra de manera categórica, ¿no? Cuando Moisés mira a Adán y a Eva, él ve que este matrimonio muestra independencia. Muestra independencia de sus padres, ¿no? Adán no era dependiente de sus padres, ni Eva tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían. O sea, más claro el principio imposible, ¿no? Moisés dice entonces, bueno, ustedes sí tienen padre, pero el principio del matrimonio es como Adán y Eva. Tienen que
independizarse. Ahora hay una nueva familia. Hay autonomía porque hay un nuevo hogar. Y esto tiene que funcionar aparte de sus padres. Claro que nunca deben dejar de honrarlo, porque eso también es un mandamiento, que tenemos que honrar a nuestros padres, respetarlos, amarlos. Muchas veces se irá en busca de sus consejos. Vamos a disfrutar con nuestros padres muchas etapas de la vida, pero se requiere dejar de estar bajo la dirección de este hogar para comenzar un nuevo hogar. Acá hay un nuevo hogar que comienza. No hay compromisos externos que tengan que comprometer la autonomía del matrimonio. La relación entre esposo y esposa es primera y primaria frente a todas las demás relaciones, incluso ante padre e hijo. Su esposa se tiene que someter a su esposo antes que a su papá, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque ¿qué existió primero? ¿La relación entre esposa y esposo o entre padre e hijo? Esposo, esposo. Es primera y primaria. Esto es un nuevo hogar. Este es el principio de separación. Claro, esto no significa indiferencia ahora que mis padres se la arreglen como sea, ¿no? No es menospreciar a los padres. Eso es pecado. O que los padres ahora, bueno, ya está, te fuiste, listo, no me interesa más nada de tu vida. No significa que no le puedan apoyar de alguna manera, que no le puedan alcanzar los ladrillos cuando están construyendo. Mentiras. Es bien subjetivo eso. Entonces, lo que significa es que los padres no tienen la obligación de sustentar a sus hijos. No tienen la obligación. Lo pueden hacer si quieren, pero esto es un nuevo hogar. Y mucho menos tienen la autoridad de dirigir o guiar a esta familia nueva, ¿no? Estas cosas, hermanos, tienen que ser tratadas con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque aunque parezcan básicas, no lo son. No lo son. No lo son en la cultura y tampoco lo son, lamentablemente, en la iglesia. Tenemos que aprender estos principios y debemos ser claros en este punto. Entonces, el primer principio tiene que ver con esta independencia. Y es fácil saber si yo puedo cuidar a otra persona. Porque si soy capaz de cuidarme a mí mismo y sustentarme, entonces puedo cuidar a otra persona. Pero si yo ni trabajo ni tengo un sustento, entonces no puedo casarme, porque no puedo cuidarme de mí mismo, ¿no? Entonces menos voy a poder cuidar a otra persona. O sea, en ese sentido es muy sencillo, el principio es claro. Pero claro que esto no solamente tiene que ver con lo económico, aunque lo incluye, pero también tiene que ver con una responsabilidad que va más allá del alimento, y es el alimento del alma. Tengo que estar involucrado en aquellas cosas que van a traer crecimiento a mi vida espiritual. Tengo que ser sabio en no exponerme a lo que va a arruinar mi santidad. Tengo que tener criterios y convicciones sólidas de lo que es la familia, de lo que es la crianza, por ejemplo, de los hijos. Si no entiendo nada de esto y dependo de otros para funcionar, entonces no puedo cuidar a nadie. Porque el cuidado y la independencia que tengo que llevar en esta familia no es solamente económico, hermano, eso lo tenemos que entender. Tengo que cuidar la vida espiritual de otro. Pero te suena re raro, si no cuido mi vida en cuanto al sustento físico, entonces no puedo cuidar a nadie, ¿no? Si no cuidas tu santidad, si no cuidas tu comunión con Dios, tu crecimiento, entonces tampoco sos capaz de cuidar a otro. No puedes cuidar a nadie, no puedes cuidar a nadie. Necesitamos crecer en esto, ¿no? Cualquier persona puede ganar un buen sueldo y sustentar a otra persona físicamente, pero no cualquiera tiene un carácter forjado que lo haga apto para cuidar espiritualmente a otra persona. ¿Sabes lo que es lidiar con el pecado personal y después tener que lidiar con el pecado de otro? Es un gran desafío, pero este principio de separación lo exige de forma connotativa, ¿no? Volvemos a Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Te das cuenta? El amor tiene que ser como a sí mismo. Si yo me puedo cuidar a mí mismo, entonces puedo cuidar a otro. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así que tiene que haber autonomía en todo este cuidado espiritual, físico. Y esto tiene que ser una realidad. Este es el parámetro. O sea, ¿cuándo me puedo casar? Bueno, acá tenés el primer parámetro.
Cuando seas capaz de cuidarte a vos mismo físicamente y espiritualmente. Cuando seas capaz de eso, vamos al segundo parámetro. Ya no está todo dicho. La mujer también tiene que progresar en esto, porque ella también va a formar un nuevo hogar. Hermanos, hermanas, como mujeres están expuestas a una montaña de mentiras sobre lo que es el valor de la mujer. Y tenés que cuidar tu corazón, identificar esas mentiras que hacen de la mujer un prototipo que muchos quieren buscar, ¿no? Entonces, escapa de eso. Vigila tu corazón. Y te digo algo más. Un día vas a ser madre. Y ese es otro campo donde la mentira es moneda corriente. Aprende los textos bíblicos. No aprendas solamente técnicas de comunicación. Si lo querés hacer, hacelo. Pero ¿sabes lo que es lo fundamental? Aprende los textos bíblicos que hablen acerca de la maternidad. Forja criterios robustos en cuanto a la crianza de tus hijos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a ejercer? Este es el tiempo para hacerlo. Porque eso es cuidar también tu propio corazón para poder cuidar a otros, ¿no? No es que cuando tenés un hijo ahí te tenés que preocupar por a ver qué dice la Biblia de esto. Hacelo antes, prepárate antes, forja tu corazón en esto. Y ojo, cuando hablamos de autonomía, no estamos hablando de aislamiento, ¿no? Esto es un peligro. Si te aislás, vas a perder la oportunidad de que tus convicciones sean probadas. Vas a ser una persona inaccesible. Sé accesible en cuanto a tus criterios, en cuanto a lo que entendés de la Biblia, en cuanto a lo que entendés de la maternidad. Pero argumentá bíblicamente lo que crees. Sé sólida en la Biblia en cuanto a tu responsabilidad. El matrimonio exige esta responsabilidad de cuidado personal de ambos cónyuges. Se tienen que poder cuidar mutuamente y tienen que ser capaces de cuidar a otros. El segundo principio es la unidad. Dice, y se unirá a su mujer. Esta unión está relacionada con el concepto de un pacto, ¿no? Es un compromiso solemne que, bueno, antes en la antigüedad se sellaban con sangre. La palabra esta no parece tener un valor real en estos tiempos, no ese compromiso. Es un voto, una promesa. Es la promesa sagrada que no existe algo igual en esta vida, ¿no? Dice, se unirá. Esa palabra unirá significa apegarse, adherirse, unirse con, quedarse con, permanecer en, proximidad, cercanía. Describe algo que se aferra a otra cosa. La unidad en el matrimonio es el plan original de Dios. Nuevamente, esto es lo que Dios ha querido. Y hermanos, Dios no ha querido nunca cambiar esto. Y nunca lo ha cambiado. Su demanda sigue siendo la misma. Y es unidad. Este principio de unidad hace que la separación sea una aberración para Dios. Sea opuesta al propósito de Dios. La disolución del matrimonio nunca fue aceptada por Dios bajo ningún contexto bíblico. El divorcio, hermanos, solamente responde a una cosa. No responde a una cláusula de concesión en la que Dios da permiso a esto. Responde a la dureza del corazón. Nunca estuvo en el plan de Dios y nunca fue aprobado el divorcio delante de Dios. Esto es aberrante. Podríamos decir que Dios lo odia. La unidad es la voluntad de Dios. Claro que esto no significa que el matrimonio va a ser fácil. Déjame decirte que va a ser difícil. Pero mientras haya perdón y escritura y Biblia, Dios puede obrar en gracia. Esos elementos son fundamentales. ¿Qué sería de mi matrimonio si no existiera el perdón, no? Ya estaríamos divorciados con mi esposa. Es la verdad. Yo necesito el perdón, pero yo necesito perdonar también. El perdón es un elemento fundamental en el matrimonio. Que va a ser posible esta unidad porque se unen dos pecadores. Pero perdón no es mirar para otro lado, decir no pasa nada. No, es ver bíblicamente qué pasó, cuál es la ofensa y tratar bíblicamente eso, ¿no? Y dice, y se unirá a su mujer. Hay un determinante ahí, marca exclusividad en esta relación. El matrimonio es estar unido a una mujer de por vida. El único momento en que este vínculo se rompe es con la muerte.
pero Dios nos da una esposa, solamente una. Nuevamente, cuando Moisés mira a Adán y a su mujer, lo que ve es un principio. Y claro, Moisés no presenta un ideal utópico que nadie puede obedecer. Lo que muestra es el principio que todos estamos obligados a obedecer. Y el ejemplo de Adán es irrefutable, ¿no? Así como él se tenía que separar así como en el matrimonio está este principio de separación. Y claro, Adán directamente no tenía padres. ¿Qué posibilidad había para Adán de separarse de Eva y casarse con otra mujer? Entonces el divorcio y el recasamiento, solamente mirando este texto, no existe. No hay posibilidad, hermanos. No solamente mirando este texto, puedes mirar cada texto en la Escritura y de ninguna manera esto es aprobado. Y esto es alarmante porque hay grupos evangélicos que aprueban esto, que miran esto con buenos ojos. Pero te repito nuevamente, ¿te acordás cuando estudiábamos Efesios? Que hablaba de la dureza del corazón. Y esa dureza del corazón, ¿qué hacía? Que la gente se mantenga ignorante a la verdad. No es que los textos sean difíciles de interpretar, es que la dureza del corazón hace que no podamos ver la claridad del texto. Pero esto no es un misterio, esto es revelación. Y se repite siempre el mismo principio. Entonces, es un nombre para una mujer. Claro, esto directamente quita cualquier acto o pensamiento de poligamia, cualquier relación entre personas del mismo sexo. Acá ves un hombre y una mujer dispuestos a cumplir el propósito de Dios. Hermanos, tenemos que tener claridad porque estos son los parámetros. Así va a funcionar un matrimonio. No tener claridad en estos parámetros nos va a hacer pecar deliberadamente en cuanto al diseño de Dios para la familia, y no está la bendición de Dios ahí. Podríamos hablar un montón sobre este tema, pero necesitamos avanzar en lo que esto representa acá. El principio es una unidad incomparable, una unidad que solamente se va a acabar cuando las personas en esta vida terminen, pero es una unidad permanente mientras estemos en esta vida. Claro, en un mundo caído donde todas las relaciones están afectadas por el pecado, esta unidad es imposible, diríamos, a menos que la gracia de Dios intervenga. Nosotros no podríamos ir a un matrimonio que no conoce a Cristo y pedirle todas estas cosas, porque ellos lo van a rechazar. Van a buscar otra forma de religión, van a buscar otros grupos que profesen fe, pero no van a aceptar estos principios, porque esto es imposible. Pero yo puedo pararme frente a la iglesia de Cristo y decirle, esto es lo que Dios dice, estos son los principios que Dios tiene, estos son los parámetros para el matrimonio, y sé que ustedes van a obedecer, porque no es una palabra humana, no es una opinión humana, es la palabra de Dios. Y Dios hace que el creyente pueda obedecer cada una de las estipulaciones que Él le propone, ¿no? La unidad en el matrimonio entonces sí es posible, pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Tenemos que obedecer, abrazar estos principios, cueste lo que cueste. Sea la decisión que tengamos que tomar, tenemos que confiar en esto que Dios nos está diciendo. Aunque esas decisiones no nos causen alegría, ¿no? Aunque pensamos que esa decisión no nos va a hacer feliz. Te voy a decir nuevamente, el matrimonio no es para que seas feliz. El matrimonio tiene que ver con los propósitos de Dios, con mostrar la gloria de Dios, la autoridad de Dios, la verdad de Dios, el dominio y el señorío de Dios sobre toda la creación. Tiene que ver con mostrar la realidad entre Cristo y la iglesia. Entonces, claro, esto encontrás dicha en esto, pero no es la meta la felicidad, sino que la meta es la santidad. Ya vamos a ver eso en el último principio. Hermano querido, cueste lo que cueste, somete tu vida a este texto. Somete tu vida a este texto. Comprometete en tu voluntad, en las palabras que dice Moisés. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Somete tu vida a eso y vas a encontrar la bendición de Dios. Y Dios te va a dar la gracia para poder hacer eso de manera radical. El tercer principio es el principio de intimidad. Y dice, y serán una sola carne.
Este es el nivel más alto y sublime de unidad. De manera implícita y apunta a esa intimidad sexual en el marco del matrimonio, ¿no? Pero simplemente esta intimidad sexual es una expresión de una unidad más grande, de esta intimidad. Es lo que dijo Adán, ¿no? Cada uno de los principios los podemos ver en la historia. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esto es una sola carne. No es que ella es alguien que no me va a poder desarrollarme los propósitos de Dios. No, es una sola persona. Acá tenés una sola carne. Te perdés en tu esposa y tu esposa se pierde en vos en cuestión de identidad. Es fundir tu alma con el otro. Esto es ser una sola carne. Es un mismo pensamiento. Llegar a esta intimidad en el matrimonio es servirse sin reservas. Servir sin reservas a la otra persona. Es que tu esposa sepa todo de vos. Y que vos sepas todo acerca de tu esposa. No hay ningún secreto en el matrimonio. Todo lo exponemos. Todo lo decimos. Abrimos nuestro corazón. No hay secretos porque yo tengo algún secreto conmigo mismo. No. Yo conozco todos mis secretos. Y la Biblia dice que son una sola carne. Entonces, no hay secretos en el matrimonio. Un secreto puede ser peligroso y mortal en una vida matrimonial. Claro que con prudencia hay cosas que no le digo no porque guarde un secreto, sino no le conviene, cuestiones que se resuelven en el ministerio, que se tratan con personas, pero lo que se relaciona entre nosotros dos, en la protección, en la lucha contra el pecado, no puede haber secreto. Tiene que estar todo abierto. Por eso esta relación supera todas las relaciones en la esfera terrenal. Y solo puede ser vivida en esta esfera, así que aprovechemos bien el tiempo. En la eternidad solamente Dios nos va a pedir cuenta. Claro, en la eternidad no existen matrimonios humanos, ¿no? Entonces, nuevamente, esto no es solo bueno o ideal para el matrimonio, sino que esto es lo que debemos aspirar si es que nos interesan los propósitos de Dios. Si tu actitud ante lo que estoy diciendo, bueno, Gabriel, yo sé que eso es una teoría y suena lindo, pero en la práctica, bueno, podemos conformarnos con mucho menos que esto, ¿no? Y podemos vivir nuestras vidas y ser felices y capaz no aplicar todo, pero aplicar algo. Bueno, quiero decirte esto con mucho amor, pero necesitas arrepentirte de ese pensamiento mediocre y pecaminoso. Y necesitas arrepentirte de llevar una vida mediocre en tu vida matrimonial. Es arrepentimiento. El matrimonio es la santa institución divina para que podamos vivir los propósitos de Dios. Si Dios te ha bendecido con la gracia del matrimonio, procura entonces que tu relación con tu esposa se vea como esa relación gloriosa entre Cristo y la iglesia. Si no tenés un matrimonio conforme a estos parámetros, hermano, por más años que pasen y aprendan cómo llevarse y tengan una habilidad muy grande para tapar lo que realmente son, Dios un día te va a pedir cuenta. Pero si la palabra de Dios toca tu corazón profundamente y querés volver al principio, al diseño original de Dios, sé enseñable, sé humilde. Bájate de ese pedestal y pedí ayuda. Dios puede hacer que tu matrimonio funcione para los propósitos de Dios y puedas llevar gloria a Dios, sea cual sea el estado de tu matrimonio. Y el último principio es santidad. Versículo 25, y con esto terminamos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y su mujer estaban desnudos, se veían tal como eran, ¿no? Y no tenían vergüenza. Es que el matrimonio tenía una sola meta. Y no era, una expectativa sobre el otro, ni sobre mí mismo, ¿no? Sino que era la santidad. Ellos podían mirarse a los ojos, sin reproche. El pecado no había tomado lugar hasta ese momento. Claro, cuando entra el pecado al mundo, uno de sus efectos, ¿qué es? La vergüenza. La vergüenza es producto del pecado. Y esa vergüenza está enraizada en el orgullo, ¿no? En rigor esto funciona así. Tengo una expectativa estándar en cómo me gustaría ser o mostrarme, y no dar a esa meta me hace sentir vergüenza. Lo puedes llevar a lo más extremo o a lo mínimo. No quiero hablar en público porque me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Empezar a profundizar.
No, porque siento que voy a entorpecerme y todos se van a reír de mí. Ese orgullo, ¿no? En definitiva, no. Esa vergüenza está enraizada en eso, ¿no? En ese orgullo. Y esa es la vergüenza que se siente entre las personas, entre el matrimonio, cuando no suplen las expectativas personales o de otros, ¿no? Hay un sentido en que la vergüenza es buena. Mira lo que te voy a decir. Lo único, en el buen sentido que la vergüenza es buena, es cuando no estamos caminando en los parámetros y en las estipulaciones de Dios. Y delante de Dios nos sentimos avergonzados, porque no dimos a la talla de lo que Él esperaba de nosotros. Y está bien tener vergüenza ahí, está bien. Porque muchas veces vos decís, no, bueno, pequé, pero bueno, ¿qué vas? Soy pecador y todos somos pecadores, así que sigo para adelante. No, sentí vergüenza cuando hayas pecado a Dios. Si tenés a Cristo en tu corazón, si fuiste alcanzado por la gracia de Dios, Dios va a quitar esa vergüenza. El sacrificio de Cristo puede quitar la vergüenza de tu vida. Ahora, uno mira todo esto, mira el estándar tan elevado del matrimonio y uno evalúa su matrimonio, su propia vida, sus relaciones, y no es algo que nos podamos jactar, ¿no? No es algo que podamos decir, sí, la verdad que yo vivo todo esto. Uno dice, qué vergüenza mi vida, ¿no? Cómo fracasé en esto, fracasé en lo otro, tomé malas decisiones, no aprendí que el matrimonio se trataba del propósito mayor. Busqué otra cosa que no debía buscar en el matrimonio. Y todo esto puede traer vergüenza. Y ese texto está ahí para mostrarte que mientras hagas la voluntad de Dios no va a haber esto. Pero hay pecado, hay una realidad, somos pecadores. Hermano, en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. Él quita nuestra vergüenza. Su sacrificio es suficiente para cargar con nuestro pecado, con nuestro fracaso, con nuestra miseria. Aún con el estado actual en el que nos encontramos en nuestro matrimonio. Dios puede cambiar esa vergüenza para su gloria, para su honra. Y eso es lo que debemos buscar, lo que debemos anhelar con todo nuestro corazón. Importa en el estado en que te encuentres si querés seguir en ese estado. Pero si Dios trae arrepentimiento a tu corazón en cuanto al estándar del matrimonio, en cuanto a lo que es el santo matrimonio, si Dios trae ese arrepentimiento, lo que importa es lo que vas a hacer ahora, a partir de ahora. ¿Cuánto te vas a ajustar al estándar de Dios para el matrimonio, a sus parámetros? Oremos. Señor, danos la gracia para poder vivir de acuerdo al diseño original. Cuando vemos esto, Señor, y vemos lo mal que hemos hecho, lo mal que hemos obrado, Señor, viene este pesar en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, que tú nos restaures, que tú nos afirmes con tu palabra, Señor, que tú puedas levantar nuestra cabeza, Señor, y estamos, Señor, deseosos de ver cómo tú vas a obrar en gracia, Señor. Ayúdanos a trabajar para tener un matrimonio así. Estemos casados o no estemos casados, Señor, no importa la situación de cada uno, pero que todos podamos estar involucrados en tus propósitos, Señor, en tu diseño original para nuestra vida. Señor, pedimos gracias nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.